para pasar las PPTs. Ah, ya. Ah, con las flechitas. Aquí no se ve. A ver. No. Entonces, clics, así, clic. Clic doble. No, un clic nomás. Ya. Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a tratar el curso Derecho y Contrato de Seguro. Para empezar, bueno, yo soy abogada, pero el objetivo de este curso no es que ustedes salgan siendo expertos en derecho, ni que conozcan artículo por artículo la norma, porque claramente para efectos de lo que vamos a abordar hoy, lo que me interesa es básicamente que conozcan el espíritu de cada norma que vamos a ver el día de hoy, cada concepto, y que quede aclarado el alcance de cada tema relevante que hemos decidido incorporar en el contenido del curso del día de hoy. Más allá de saber exactamente el articulado y la redacción exacta, lo que me importa es que conozcan el concepto general y que puedan aplicarlo en la solución de los casos que día a día van a ver en el desarrollo de su profesión de corredor de seguros. De hecho, lo importante es que sepan dónde ubicar, en qué norma, a qué norma recurrir, en caso que tengan alguna duda, en caso que los derechos de sus asesorados, de sus clientes, se sientan vulnerados en algún momento, y que ustedes puedan ahí en la norma definir cuál es lo correcto, por qué hay alguna vulneración y qué camino tomar, qué camino legal pueden tomar en caso suceda algún tema que no vaya de acuerdo a los intereses de su asegurado. ¿Sí? Eso para empezar. No, en el examen, etcétera, no voy a tomar un artículo, no voy a pedir ese tipo de cosas porque, a ver, ni los abogados mismos se saben todo ese tema, ¿no? Entonces, lo importante es que conozcan el espíritu nuevamente de la norma y que puedan resolver los casos en función a ella. Entonces, esta más que una clase de derecho, es una clase de conceptos legales aplicados a las situaciones que ustedes van a poder abordar en el día a día en sus asesorías, ¿correcto? Cualquier duda, por favor, me interrumpe. La idea es que esta clase sea dinámica, no es un monólogo. Entonces, me interesaría que, creo que todos han podido acceder a la PPT. La PPT tiene algunos conceptos teóricos. Igual vamos a pasar la ley, me imagino que ya algunos la tienen, la han podido leer. Y los reglamentos también que aplican para complementar la ley, que fueron emitidos en el 2013. Así que revísenlos porque es súper relevante que conozcan qué regula cada tema que vamos a ver hoy, de manera complementaria, ¿no? Porque si no la clase sería eterna. Bueno, entonces esta es un poco la agenda para resumir el contenido de hoy. Vamos a ver qué es el seguro, básicamente a nivel de figura, no de contrato. Luego vamos a ver los principios, luego vamos a ver los alcances del contrato y todas las definiciones que están incluidas dentro de la ley. Vamos a ver un poco de normativa, de legislación aplicable, y finalmente algunos conceptos básicos que son necesarios que se afiancen el día de hoy, que imagino que todos ya los dominan en el día a día, pero hoy es importante retomarlos, contextualizarlos y darles un matiz legal. Entonces, empezamos. Buenos días a todos. Hoy. Bien, vamos a empezar con el seguro. Existen diversas definiciones históricas, diversas definiciones a nivel de libros, en diferentes autores han escrito acerca de este tema. Básicamente podemos remontarnos a los tiempos donde se inicia el comercio, que es cuando nace justamente la necesidad de proteger los bienes que se transferían, ¿no es cierto? Entonces, el seguro básicamente se convierte en una fórmula para proteger a los individuos y a sus propiedades y a sus bienes frente a posibles riesgos. Entonces, la idea es que el propietario de los bienes no es el único que enfrenta el riesgo solo frente a algún tema, frente a algún riesgo, sino que transfiere este riesgo a cambio de una prima, con la expectativa de que finalmente sea indemnizado, sea reparado en
en el caso de que ocurra algún siniestro, ¿no es cierto? Entonces la definición que les pongo aquí es un poco tomada del diccionario Mafre de seguros, que nos dice un poco, ¿no? Es un medio eficaz para la protección de los individuos frente a las consecuencias de los riesgos. Y la idea, el objetivo es transferir los riesgos a una aseguradora que se encargará de indemnizar todo parte del perjuicio que se produce por la ocurrencia de un evento accidental cuya cobertura esté contemplada en el contrato, obviamente contextualizando siempre a que el hecho que origina el siniestro esté dentro de las condiciones del contrato que se suscribe, ¿no? A cambio de una prestación que sería, en este caso, la prima. Y bueno, la idea es que un poco también se toma el concepto de la mutualidad muy afianzado, que como saben es uno de los principios básicos del seguro. Y esta definición, que la tenemos de un autor, un abogado muy conocido en España, nos dice que el patrimonio es el patrimonio formado por aportaciones de una colectividad de individuos sometidos a un mismo riesgo. De manera que cuando este sobreviniera, el perjudicado pudiera ser resarcido con el fondo común formado. Entonces esto nos dice bastante acerca de cómo la mutualidad es el motor del seguro, ¿no? De la figura del seguro. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata la mutualidad, explicarlo un poco más, poner un poco de ejemplos. Y la idea es que justamente muchos aporten pues para beneficio de pocos. Entonces, queda claro el concepto de seguro a nivel abstracto, a nivel de concepto, digamos, no tanto legal, sino de por qué existe, cómo nace, cuál es el origen, etcétera. Me confirman si queda claro para poder avanzar hacia lo que es el concepto ya legal del tema. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como veníamos comentando, adelantando un poco, los principios básicos del seguro están regulados en la ley del contrato de seguro, como seguramente algunos de ustedes saben, y los que no, hoy día vamos a conocerlos. Eh, Son principios que ya con el tiempo se han ido afianzando para básicamente lo que son pilares que nos ayudan a conocer, que nos ayudan a enmarcar las interpretaciones que se pueden dar dentro de un contrato de seguro, ¿no? La norma los ha recogido como principios del contrato de seguro realmente y que por costumbre y por prácticas comerciales se venían dando ya hace mucho tiempo, ¿no? Desde el Código de Comercio de 1902. Pero hoy se regulan a nivel muy similar a lo que establece la ley del contrato de seguro de España, que es nuestro referente inmediato para crear esta ley, que hoy vamos a conversar acerca de eso también. Y entonces, estos principios, básicamente como les contaba, son los pilares que enmarcan interpretaciones y distintas redacciones acerca de las coberturas y del contrato, de la póliza, etcétera. Como les comentaba, dentro de la ley del contrato de seguro, en el título 1, que lo van a poder revisar ustedes mismos, está en la primera cara de la ley, ahí lo van a poder ver. Nos señala que en el artículo 2 del título 1 nos señala que el contrato de seguro se rige por los siguientes principios, ¿no? La máxima buena fe, la indemnización, la mutualidad, el interés asegurable, la causa adecuada y la última, que es muy enfocada al tema de transparencia y protección al consumidor, es que las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan en caso de duda a favor del asegurado. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de estos? Lo vamos a ver justo ahora. ¿Alguien tiene una idea de qué significa máxima buena fe? Yo estas clases las hago bastante interactivas, porque si no me quedo hablando sola y me siento un poco sola. Así que me gustaría que me cuenten qué es la máxima buena fe. Sin ver la PPT. Ay, alguien está escribiendo. Muy bien, muy bien. Ideas sueltas, vamos a hacer esto una lluvia de ideas y vamos a construir juntos un concepto que sea digerible para todos. Las partes no intentan beneficiarse, sino ayudarse. Acá tenemos un soñador. Es un muy buen concepto, de hecho bastante,
bastante social del tema, ¿no? Es declarar los bienes, asegurar dentro de los datos claros. Ya él ya entró más, Javier ha entrado más en el terreno. William dice confianza mutua. Es correcto, Vamos, una más. Ser transparente en la información. Muy bien. Hay más tipeando. Me gustaría que todos nos cuenten para poder construir juntos un concepto que quede súper afianzado para todos. Conveniencia en ambas partes. Ok. Bueno, chicos, la máxima buena fe, de hecho, lo que busca es que ambas partes puedan entrar al contrato desde la solicitud con la mayor transparencia posible. ¿Qué quiere decir? Que la aseguradora tiene que brindar los términos y condiciones de la póliza de manera clara, transparente, con la letra mínima que exige la norma, con los parámetros y el contenido mínimo que exige la ley, con las condiciones mínimas aprobadas por la superintendencia. Todo eso de cara a la transparencia de información por parte de la aseguradora y por parte del asegurado, que correspondería declarar correctamente el riesgo, ¿no es cierto? Si yo he sido, por ejemplo, si soy paciente cardíaca y voy a contratar un seguro oncológico, claramente tengo que declarar este tipo de cosas. O si voy a contratar otro seguro de salud o un seguro de salud nuevo, voy a tener que declarar este tipo de cosas. Buenos días, ahí alguien recién. Hola Nancy, bienvenida. Entonces, la idea es que todos, ambas partes, como decíamos, estén conectados hacia declarar correctamente, uno, el riesgo y el otro, ofrecer correctamente las condiciones de entrada a la póliza y de salida también, ¿por qué no? Y las condiciones de cobertura de la póliza. Entonces, dicho esto, yo asegurado o yo contratante voy a ir con toda la claridad para contratar el producto porque me explicaron correctamente, porque las condiciones son bastante claras y porque definitivamente tengo acceso a esta información, porque pasa mucho que hoy solamente el asegurado firma una solicitud de afiliación y finalmente nunca pudo ver, y en la misma solicitud se establece, ¿no? Hola, aquí tú declaras que has tenido acceso a todas las condiciones particulares, generales, etcétera, y finalmente nunca las ve. Entonces, también es un poco la máxima buena fe orilla que el mercado esté correctamente conectado hacia la transparencia. Entonces, básicamente es recoger lo que ustedes decían, ¿sí? Algunos decían por ahí máxima honestidad, muy bien. Zulin, muy bien. Entonces, vamos a pasar a ver qué nos dice la PPT. Entonces, la máxima buena fe es el deber de ejercer, valga la redundancia, la máxima buena fe descansa igualmente sobre quien negocie la contratación de la póliza, sea este un agente o el representante de un corredor profesional. Si no cumpliera con revelar todos los detalles concernientes al riesgo, se considerará como un incumplimiento del titular, lo que hemos señalado hace anulable la póliza. Chicos, acá es súper importante recordar las consecuencias de no declarar correctamente el riesgo. Todos saben qué pasa si no se declara correctamente el riesgo, qué situaciones se pueden dar. A ver, todos participando. Va a haber un premio al final. Puede que se anule la póliza, Percy, correcto. ¿Qué más puede pasar? Hay otras situaciones que no son, digamos, la anulación de la póliza es el extremo, ¿no? La decisión extrema, la sanción extrema hacia el asegurado. Puede ser que no haya cobertura también. Sí. Sí, existe un caso especial donde, a pesar de que se haya declarado incorrectamente el riesgo, puedan haber reajustes a la prima y este excedente que está pendiente de cobro, esta diferencia sería imputada contra la indemnización. Entonces, es súper importante que la buena fe, como les decía, no solo es, ojalá que declares bien correctamente y que seas transparente, sino que tiene una consecuencia no declararlo correctamente, ¿no es cierto? Y es justamente lo que ustedes están diciendo. ¿Qué pasa si no se declara el riesgo? Claramente, sí, exacto. O no tendría cobertura
o se anula el contrato o finalmente puede ser, como les decía, esta situación excepcional donde existe un reajuste de prima, se le propone al asegurado, el asegurado acepta y finalmente a raíz de que el riesgo era más alto, la indemnización finalmente se descuenta de la diferencia entre la prima pagada versus la prima que debió pagar. Entonces, existe también esa opción, es importante que lo sepan. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la aseguradora? Porque ya hemos visto de cara al asegurado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la aseguradora cuando no cumple con la máxima buena fe? ¿Qué situaciones se le ocurre, por ejemplo, cuando de una aseguradora no cumpliendo con la máxima buena fe? Perdón, que estoy saliendo un resfrío, así que estoy un poco congestionada todavía. Pero cuéntenme, por ejemplo, ¿a dónde puede recurrir un asegurado si es que cree o considera que la compañía no ha cumplido con la máxima buena fe? De FASEC, Indecopi, muy bien. También, sí, a la SBS a través de la plataforma de atención al usuario, ¿no? Es correcto, la Defensoría del Asegurado. Ahora, existen distintos supuestos de cómo, de a dónde recurrir y qué, digamos, a la Defensoría del Asegurado en realidad existe un monto mínimo a partir del cual, ¿no? El más, digamos, inclusive veo que todos me cuentan Indecopi y SBS, pero pocos me cuentan de su salud. ¿Alguien sabe cuál es el camino para ir a su salud? ¿Sabían que existe su salud para empezar, chicos? Si no, acá les cuento todo. Ya, buenísimo. No, ahí veo, no, varios no. Bueno, miren, les cuento. Su salud es lo que antes era SUNASA, si se acuerdan, la Superintendencia Nacional de Salud. Y en el año 2014 sufre una reconversión y esto se convierte en la Superintendencia igual, Nacional de Salud, pero Indecopi le delega facultades para poder atender o dirimir en los casos de protección al consumidor justamente de los productos de salud de los productos de salud, tanto de las aseguradoras, de las CIPRES y de las IAFAS. Entonces, este ente nuevo viene a fiscalizar tanto a, por ejemplo, lo que son empresas prestadoras de salud que no necesariamente tienen productos de seguros inscritos en el registro de la superintendencia, sino son programas prepagados. Por ejemplo, el programa prepagado de protección oncológica de Oncosalud. Entonces, si un cliente siente que está vulnerado en sus derechos y ustedes son sus asesores, recomiéndenles que el camino a seguir es su salud, porque es el ente al que finalmente Indecopi ha delegado las facultades hace ya algunos años para poder dirimir este tipo de circunstancias, ¿no? Porque básicamente bajo el criterio de especialidad. Entonces, es importante que sepan que existe este camino para que puedan tutelar correctamente y no pierdan tiempo en buscar, digamos, que se solucione el problema a través de otros entes que no necesariamente tiene la expertise. Su salud tiene algunos centros de atención, no está totalmente descentralizada, pero por ejemplo tiene teléfonos y tiene un formulario de ingreso de reclamos. Son bastante rápidos porque en realidad muy poca gente todavía está accediendo a ellos. Sin embargo, son rápidos, son eficientes, son ordenados. A mí me ha tocado ver algunos temas a través de su salud y la verdad es que es bastante bueno. Bueno, finalmente, entonces, a ver, nos hemos desviado un poquito de la máxima buena fe, pero lo que les quería hacer es aterrizar los casos a la vida real, ¿no? Más allá de que me reciten de qué se trata la máxima buena fe, lo que quiero es que me cuenten, por ejemplo, qué le podría pasar a una aseguradora si es que no ha cumplido con la máxima buena fe. Ya hemos definido a dónde puede recurrir, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué le puede pasar a la aseguradora como consecuencia de no cumplir con la máxima buena fe. Entonces, cuéntenme, ¿qué creen que puede pasar? ¿La pueden cerrar, por ejemplo? ¿Pueden disolver una compañía de seguros si es que no ha cumplido con la buena fe? ¿O en qué situaciones sancionar correctamente? Muy bien, Elizabeth. Justo iba a comentar lo de la amonestación. Muy bien. Sí, correcto, chicos. Lo tienen clarísimo entonces. Parece que lo hubieran vivido alguna vez.
Entonces, sí, definitivamente, hola, definitivamente el tema de la sanción no necesariamente es una sanción económica, como bien lo señala Elizabeth por ahí, sino va por una, puede ir desde una amonestación, que es básicamente el registro de la persona jurídica o del proveedor en un sistema que se llama RIS, que es el registro de proveedores sancionados, ¿no? Entonces, de Indecopy. Entonces, dentro de esto, también existe la opción de que estamos ahorita, para contextualizar, para enmarcarnos, estamos en el contexto de un proveedor que está siendo sometido a Indecopy, ¿sí? La amonestación es el, digamos, la sanción más suave. También podría definirse que el proveedor no fue responsable y finalmente se archiva y se declara improcedente o infundado, ¿sí? Y bueno, el siguiente escalón, digamos, cuando sí se demuestra que hay responsabilidad, se puede amonestar y quiero asegurar a quien la supervisa. Correcto, Oncosalud es supervisada por su salud, porque es una IAFA, entonces es una empresa que vende, comercializa programas de prepagados de protección oncológica, que no son seguros justamente. Entonces no los supervisa la superintendencia de banca y seguros, sino su salud. Súper importante la pregunta, para que todos tengamos claridad sobre ese tema. Sí, claro, los planes de las clínicas también, correcto, porque son IPRES, que son, están reguladas la ley de aseguramiento universal, y justamente de lo que se trata es que todos estos prestadores que no pertenecen al sistema de seguros se vayan justamente hacia la parte de su salud, ¿no? Que sí los protege. Sí, ahora vemos, Wilfredo, estábamos hablando de que efectivamente los canales que tiene el asegurado para recurrir, para tutelar sus derechos en caso la máxima buena fe haya sido vulnerada, vamos a resumir, es Indecopy, que puede acudir a través de un reclamo o a través de una denuncia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un reclamo y una denuncia? Bueno, les cuento. El reclamo tiene acceso gratuito y se resuelve en un plazo máximo de 12 días. Pero no implica una multa necesariamente, no implica una multa para la compañía de seguros, solamente es una instancia donde se evalúa la posibilidad de conciliar y evaluar la respuesta que tiene la compañía de seguros frente al caso en particular. Entonces también puede irse a través del canal de una denuncia, que implica un pequeño gasto para el asegurado de 36 soles. No tiene que tener asesoría de abogado, es facultativa, es opcional. Y finalmente puede terminar, sí, en una sanción. Entonces, estábamos retomando lo que nos contaba Elizabeth, que la sanción puede ir desde una amonestación hasta una multa enorme de hasta 400 UIT, ¿no? Entonces, imagínense esos posibles escenarios para una aseguradora. La gravedad del tema no solo se ve respecto a un asegurado, sino que Indecopy tiene criterios donde evalúa si hay una afectación colectiva hacia distintos asegurados. Por ejemplo, que se detecte que un asegurado denuncia tal hecho y otro asegurado denuncia tal otro hecho. Por ejemplo, no sé, que le incrementen las primas sin avisarle en plena vigencia del contrato, ¿no? Entonces, continúan, hay como, no sé, 100 reclamos de este tipo en un mes, ¿no? Entonces Indecopy dice, oye, esto está fuera de promedio, vamos a evaluar que sea una práctica no usual de esta empresa y vamos a meternos un poco más. Entonces empieza ya un procedimiento de oficio, empieza a verse que hay una colectividad afectada y es por eso que puede la persona jurídica estar perjudicada con una multa mucho más grande, ¿no? Entonces, la otra opción, eso es respecto a Indecopy. La otra opción que tiene el asegurado es ir a la SBS a través de la plataforma de atención al usuario. Todos conocen qué es la plataforma de atención al usuario, la llamada PAU. La plataforma de atención al usuario es la instancia de la superintendencia para resolver algunas situaciones que donde el asegurado no se encuentra conforme, ¿no? El asegurado ya ha pasado a través de un canal previo por la compañía y lo que hace es recurrir a la superintendencia a buscar una tutela o una segunda instancia, ¿no? Entonces, la superintendencia lo que hace es cursar aviso a las compañías o a los proveedores del seguro
Y finalmente, lo que sucede es que la PAU termina por requerir más información, también meterse un poco más a investigar, y si detecta que hay una práctica recurrente, puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador, o puede simplemente archivar el caso o lograr una conciliación para el asegurado. Entonces, también es una instancia importante para convocar a la aseguradora a realizar su descargo y que pueda brindar una alternativa de conciliación. La otra opción es la de FASEC, claramente, y tiene un monto de 50.000 soles mínimo para poder acceder, ¿no? Si la controversia tiene ese monto, entonces es que se puede hacer se puede someter la controversia a esa instancia. Entonces, bueno, también existen otras opciones un poco más largas, ¿no? Que son el Poder Judicial, pero claramente en estos casos yo creería que hay que buscar a los especialistas, ¿no? Y en este caso los especialistas pues son Indecopi, SBS, Su Salud y DEFASEC, ¿no? Y esas serían las instancias. Entonces, clarísimo qué es lo que se puede hacer respecto a la buena fe, qué pasa si uno no cumple, qué pasa si la otra parte no cumple. Es súper importante que lo tengan claro para tener. Acá me cuentan, Wilfredo, ¿quedó claro dónde puede ir el asegurado? ¿Cuáles son los canales que debe seguir? ¿Me confirmas? Y Sergio nos dice hasta qué plazo una persona puede realizar un reclamo o denuncia después de un siniestro o evento. La ley del contrato de seguro establece que el plazo para hacer este tipo de demandas es de 10 años. En el ámbito administrativo, es decir, ante Indecopi, tienes hasta 2 años de haberse configurado la infracción. La infracción puede ser el hecho de que se le haya negado la cobertura de manera indebida, ¿no? De manera inadecuada, de manera poco sustentada. Entonces, ese sería el hecho que gatillaría el inicio del conteo del plazo, porque la norma te establece que tiene que ser a partir de la infracción. Entonces, sí, eso es. Entonces, continuamos con el siguiente principio. ¿Todo claro con máxima buena fe? ¿No me quieren contar algún caso con máxima buena fe? Típico que pasa siempre en las declaraciones de salud, ¿no? A ver, Sergio, cuéntanos. Ay, las preexistencias, sí, siempre son un hecho, materia de cuestionamiento respecto al principio de buena fe. Hola, Sergio, ¿nos cuentas? Tengo un caso que el banco no actualizó sus garantías ante un inmueble y aplicaron un... Ay, sería genial que todos tuviéramos audio así para interactuar. ¿Y qué pasó, Sergio? ¿Conciliaron? Claro, porque si es inmueble no estamos hablando de una cobertura chica, ¿no? No te creo, bueno, sí, a veces. Ujú. Bueno, igual ya sabes que la cliente puede iniciar acción ya pasaron 3 años. Mira, si quieres me escribes a la interna, porque lo importante acá, Sergio, va a ser definir el punto de quiebre, ¿no? De cuándo se produjo la infracción. De repente podemos tomar cuándo se produjo la infracción desde la última carta cursada como negativa. Entonces, hay forma de que lo puedes solucionar, ¿sí? O también puede ser los 10 años, ¿no? Que te cuento, pero los 10 años son para acciones civiles y eso está súper claro en la ley del contrato de seguro, en los artículos 75, a partir de eso más o menos está
ese detalle, entonces puedes revisarlo, porque igual pueden iniciar una acción judicial. Ahora, honestamente, ahí vas a tener que ver tema de costos, porque para poder judicial sí tienes que acudir con un abogado, ¿no? Y vas a tener que ver tema de tiempo, porque aproximadamente este tipo de situaciones se resuelven en 2, 3 años, ¿no? No es un proceso corto. Entonces sí habría un poco que mapear cuál es la expectativa de la cliente, ¿no? Si de repente lo que le debieron dar de más está compensado con todo lo que vas a gastar hoy, iniciando este proceso, de repente sería conveniente dejarlo ahí. Pero igual sabes que tienes unas alternativas, ¿no? Esta clase todos salimos aprendiendo algo. Bueno, entonces, después de la máxima buena fe, no me baja la PPT. Ya, ahí está. Perdón. Tenemos el principio de indemnización, ¿no? La indemnización es justamente la expectativa que uno tiene como asegurado y la obligación que tiene la compañía como aseguradora para brindar esta reparación, ¿no? Finalmente existen 3 tipos de compensación, 3 tipos de indemnización establecidas básicamente por práctica comercial en seguros, que es el pago en dinero, es decir, simplemente es una indemnización económica 100% que se puede hacer efectiva a través de transferencia en cuenta, a través de un cheque, etcétera. La reparación del daño, la reparación del siniestro, del daño originado por el siniestro o el reemplazo, ¿no? Bueno, la mayor parte de los seguros hoy son indemnizatorios, pero existen algunos en los que claramente no se puede aplicar este principio, ¿no? El caso, por ejemplo, de seguros de vida, no es que exista una forma de resarcirlo, ¿no? Sino que básicamente esto se traduce en que la pérdida está valorizada en una cantidad de dinero que correspondería, algunas veces he escuchado que este tipo de estimaciones se hacen basadas un poco en lo que esta persona deja de producir, dado que su proyecto de vida se frustra en un momento, ¿no? En los seguros de vida. Entonces es una estimación aproximada de lo que esta persona dejaría, pues, de aportar al hogar o a la canasta familiar en caso ya no se encuentre en vida, ¿no? Entonces, eso es un poco la reparación en los casos de seguros personales, de seguros de vida. Y bueno, básicamente, ¿en qué consiste el principio de indemnización? Es que yo yo asegurado, pago para que en el eventual caso de que me suceda un siniestro, sé que voy a tener una cobertura y sé que voy a tener alguna forma de repararme de acuerdo a lo que establece mi póliza, ¿no? De acuerdo a lo que yo estoy contratando. Si yo contrato por mi seguro de vida una cobertura de 50.000 soles, estoy esperando que en el momento en que ya no esté, mi familia se quede solamente con 50.000 soles, ¿no? Entonces, si es que yo contrato una cobertura mucho más grande, voy a dejar una protección mucho más grande a mi familia, ¿no? En el caso de los seguros vehiculares también, en caso de que sea un choque, etcétera, y que no implique una pérdida total, existe una forma que es la reparación, ¿no es cierto? Y en el caso de reemplazo puede ser, por ejemplo, alguna, algunos seguros de compra protegida, algunos seguros de sustitución de bien por bien, ¿no? Que es también dable. ¿Alguna duda sobre el principio de indemnización? Por algún sentido, por algún motivo no baja rápido esto. Está un poco duro el teclado. La mutualidad. ¿Se acuerdan que hemos hablado casi al inicio? Sí, por favor. Es posible que el cliente no esté de acuerdo con una indemnización que aplica la compañía por vía legal que muestre su disconformidad. Sí, claro, o sea, de eso se trata en la segunda instancia. Uno siempre puede ir a la reconsideración frente a la compañía de seguros, más si tienes un corredor al lado que te puede ayudar a sustentarlo, ¿no? Entonces, sí, claro que sí es. Buenos días, Rocío. Claro que sí es permitido, es válido y sí existen supuestos donde pueden cambiar. Hay unas compañías de seguros que es más, tienen una política de servicio al cliente donde si dan una negativa hoy como cierre del caso y tú pides una reconsideración, es posible que
te lo otorguen. Así que sí, siempre no hay peor gestión que la que no se hace. Así que yo creo que hay que ir a cuestionar hasta el final si es que uno siente que no está conforme, ¿no? Y si es que finalmente la compañía de seguro les da sustento, les da argumentos válidos, legales, y que ustedes finalmente quedan convencidos de que, bueno, sí, esta vez tienen razón, se quedan tranquilos, ¿no? Pero igual, una vez que la compañía igual te dice que no, cierras ahí una etapa de reconsideración interna y puedes acudir a los otros mecanismos. Acuérdense que están los otros mecanismos que eran cuáles. A ver, ¿quién me los nombra primero? El más chancón de la clase, a ver quién es. ¿Cuáles eran los mecanismos a donde puede ir el asegurado? A ver, chicos, no se duerman. Vamos, vamos. Rápido, rápido. 4 personas están tipeando. Muy bien, Percy. Ahí está. Ya, Raúl. Raúl los puso todos. Qué rápido, Raúl. Muy bien, muy bien. Ya, chicos, sí, esos son todos los canales, ¿no? Entonces, Sergio, tu pregunta que era, ¿puedo acudir si no estoy de acuerdo con lo que me han calculado como indemnización? ¿Puedo reconsiderar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo pedir? Si no estoy conforme, sí, correcto. Puedes hacerlo a la interna o puedes hacerlo a través de estos canales que te cuento, ¿no? Que tus compañeros han establecido, han enumerado muy correctamente. Entonces, lo importante de esto es que sepan que otra cosa es súper importante, que no necesariamente tienen que agotar vías previas para poder acudir a las otras. Si ustedes no están de acuerdo con con la respuesta a un reclamo, con la respuesta a una cobertura, a una solicitud de cobertura, y son rechazados, en ese caso, pueden acudir sin necesidad de agotar la vía previa en la compañía de seguros, pueden acudir a las otras instancias. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que a diferencia de otras instancias, por ejemplo, en el sector telefonía y comunicaciones, sí se exige que se agote la vía previa frente al ente administrado. ¿Y quién es el ente administrado? El proveedor del servicio. Es decir, que ustedes tendrían que agotar todas las vías dentro de la aseguradora para poder acceder. Pero no es el caso. En nuestro sector, como existen varios caminos para accionar, se permite que una vez que la compañía dice no, ustedes puedan acceder a tutelar derechos a través de otros entes que ya nos han mencionado, ¿no? Entonces, que Marina dice, las aseguradoras se demoran demasiado para pagar las indemnizaciones en autos, sobre todo. Sí, Marina. Bueno, acuérdate que igual eso es una infracción, ¿no? Si se van excedidos en los plazos que establece el reglamento de gestión y pago de siniestros, que ahora vamos a ver de qué se trata un poquito, estarían también en una infracción. O sea, justamente por el hecho que comentas, Marina, que las aseguradoras se demoran demasiado en pagar las indemnizaciones, finalmente es que se crea este reglamento en el año 2013. Entonces, sí, pues mientras existan demoras fuera del plazo y no se haya pedido prórroga, podrías estar en una infracción, ¿no? Dice Sergio, el problema es que ahora son compradores de repuestos y no delegan y eso afecta al asegurado. Bueno, sería válido en tanto te han explicado, te han pedido una prórroga para poder indemnizar. Caso contrario, no estarían amparados, en realidad. Sí. Bueno, la tercerización es permitida, Percy, en la medida que obliguen a sus tercerizados, a las empresas con las que contratan, a cumplir con los plazos dentro. Por ejemplo, el tema de siniestros, ¿no? Que lo vamos a ver. Me estoy adelantando, chicos. Mejor vamos a ver primero mutualidad para no desordenarnos e ir paso a paso, que la clase es larga y vamos a poder ver todos estos conceptos. Entonces, sobre mutualidad. A ver, lluvia de ideas. ¿Qué me dicen? Igualito que máxima buena fe. Sí, Rocío, de hecho que sí. Ahora lo vemos en el reglamento de gestión y pago de siniestros. Chicos, lluvia de ideas respecto a mutualidad. Yo les dije una frase al inicio de la clase. ¿Quién estuvo atento? A ver. Buena, Raúl. Muy bien, Raúl. ¿Raúl fue el que contestó también la otra? Sí. Muy bien. Ya tienes 2 puntos, Raúl. Ya, chicos, sí, como decía aquí,
muchos aportan para beneficio de pocos, muchos pagan para la pérdida de pocos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que, sí, efectivamente, yo les decía que siento que la mutualidad es el corazón de la figura del seguro, ¿no? Uno aporta, pero con la convicción de que, va a ser, de que va a poder tomar de ese fondo eh, el monto que corresponde a su pérdida o al daño para poder reparar ese daño, ¿no? Y justamente la idea es que claramente no todos se siniestren para que no se reviente este fondo que todos están construyendo, ¿no? Por eso es que a la par de que se crea la figura del seguro, un poco que se va desarrollando la ciencia de ser actuario, ¿no? La ciencia actuarial, ¿no? Entonces, estos cálculos actuariales nos permiten evaluar tendencias dentro de lo que se puede estimar cuánto va a ser lo que tengo yo como compañía de seguros que reservar de acuerdo a lo que me pide la SBS, cuánto es lo que yo voy a tener que disponer de acuerdo a la tendencia de indemnizaciones que vienen sucediendo en los años de manera histórica y cuánto yo voy a poder obtener de ganancia finalmente, ¿no? Y darle la vuelta darle la vuelta al dinero para poder hacer con los nuevos aportes, nuevas coberturas y esa es justamente la idea, ¿no? De la mutualidad. Ojo, esa es la idea en todo seguro, que el riesgo se minimice y la prima también haciendo más accesible el producto a todos. Sí, claro. Patrimonio formado por aportaciones de una colectividad. Correcto, chicos. Está muy claro entonces el tema, pero luego vienen justamente las restricciones, ¿no? Porque qué bueno fuera yo voy y cojo del fondo y cubro mi daño y ya está. Pero claramente esto tiene parámetros, ¿no es cierto? Y justamente son las coberturas y las exclusiones lo que enmarcan la posibilidad de acceder a este fondo de manera total o de manera parcial. Entonces, o pagando inclusive la colaboración que le corresponde al asegurado, ¿no? Que es el deducible. Entonces, hay matices que se le da a esta fórmula que hemos estado aquí conversando, la contribución de todos, ¿no? Pero hay situaciones que le bajan el romanticismo a esta definición y que justamente son los parámetros pues que nos establece cada contrato, ¿no? Entonces es importante que, bueno, leamos un poco lo que dice la presentación. La mutua cobertura de las necesidades eventuales, valorables dinerariamente entre muchas economías igualmente amenazadas. O se puede entender también como una operación económica con la cual mediante la contribución de muchos sujetos expuestos a eventos económicamente desfavorables, se junta la riqueza para quedar a disposición de aquellos sujetos a quienes se les presenta la necesidad. Dicho esto, esta es una definición bastante, como les decía, soñadora, ¿no? Del tema, lo que restringe o ya bajando un poco al terreno y a la realidad, lo que tenemos que tener en cuenta son los parámetros que básicamente son generados por las exclusiones y por las condiciones que aplican a nuestra póliza, ¿no? Entonces es súper importante tener en cuenta que el principio de mutualidad les puede servir de mucho para interpretar, dirimir ciertas circunstancias con las que no están conformes, ayudar a la interpretación del asegurado también, al igual que el principio de máxima buena fe. El interés asegurable. ¿Qué nos quiere decir el interés asegurable? Yo lo he puesto así, sin definición, para conversar aquí un poco y construir juntos estos conceptos. Sé que algunas personas pueden confundir entre ambos términos. Entonces, me gustaría conversar, hacer nuevamente la lluvia de ideas acerca del interés asegurable. ¿Qué significa? Sí, Percy y Alex se han aproximado bastante. Bueno, Marina, sí.
Exacto, hay que conectar, ¿no? El interés económico sí, pero ante una posible situación que a mí me desfavorece, que a mí me perjudica. Las especificaciones de lo asegurado. Artemio, hola, hace que el seguro proteja el valor económico de un bien hasta una suma máxima de pérdida, pero sin exceder el valor real total de dicho bien. Bueno, el interés asegurable, chicos, no tiene nada que ver con intereses bancarios, no tiene nada que ver con eso. El interés asegurable es más bien la intención que tiene una persona en tutelar su vida o su patrimonio, ¿correcto? Porque pueden verse, perdón, porque pueden verse perjudicadas justamente con la pérdida o con el daño que se origine a sus... hay bastante movimiento por acá, las chicas, perdón. Entonces, que se puede ver perjudicado con justamente la pérdida. Aquí Connie nos dice, el interés asegurable es un requisito de las aseguradoras por el cual los asegurados guardan una relación lícita con el objeto asegurado. El interés económico que una persona posee sobre un bien que se encuentra expuesto a cualquier tipo de riesgo es lo que resulta asegurable. Entonces, básicamente hay que, como aseguradora, ¿qué se tiene que ver? Como aseguradora se tiene que ver que existe una conexión, ¿no? Entre la intención de la persona de asegurar el bien o la vida y que exista una conexión frente a la pérdida que puede existir. Este tema del interés asegurable, chicos, es un tema que se cuestiona bastante respecto a todo el sistema de lavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque existen algunas modalidades de compra de seguros o de contratación de seguros a través de las cuales se obtiene dinero de manera ilícita a través de las actividades reguladas dentro del sistema de lavado de activos y se inserta dentro del mercado de seguros, dentro del sistema de seguros, tiempo después del cual puede recuperarse a través de los seguros de vida con devolución o a través de seguros de inversiones o a través de asegurar bienes que no necesariamente son lícitos. Entonces, este tema del interés asegurable es muy usado para tener este tipo de interpretaciones y por eso es que existe un régimen reforzado acerca de cuestionar, ir un poco más allá acerca de cuando uno va a asegurar un bien después de ciertos topes económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno va a asegurar, si la prima tiene un valor mayor de $10,000, existen unos formularios especiales que la unidad de inteligencia financiera nos brinda para poder hacerles llenar a los asegurados o a las personas que están contratando este seguro, a los contratantes del seguro. Entonces, este principio, sí, correcto, es lo que ustedes nos han estado comentando, pero quiero que sepan que en la aplicación real hoy lo que está sucediendo es que conecta mucho este principio para poder conocer un poco más acerca del patrimonio y la real intención del asegurado en contratar un bien. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque como futuros corredores, ustedes también son sujetos obligados al tema de lavado de activos. Lo tienen claro, ¿no? Todos saben qué es el sistema de lavado de activos. Sí, excelentes sus aportes, chicos. Los veo bastante preparados. Todos tienen claro el tema de que son sujetos obligados por el sistema de lavado de activos. Sistema LAFT. Muy bien, Artemio. Muy bien, William. Bien, chicos, me sorprende porque justamente hace como un mes, un poco menos, dicté una clase y parece que una clase presencial. Y de hecho como que no tenía muy claro que los corredores también son sujetos obligados, entonces es súper bueno que nos cuenten, muy bien, hoy hay un congreso, buenazo. ¿Con José Paz? Ah, buenazo. José Paz es del grupo, ¿él lo dicta? Ah, qué bien. Bueno, sí, chicos, instruyanse en del tema de lavado de activos. Ah, ¿quiénes eran malos? Bueno, entonces les comentaba que el principio de interés asegurable también va a ser parte del camino que el cliente sigue para contratar un producto, ¿no es cierto? Y ustedes como sujetos obligados eran malos los otros alumnos.
Ok, veo gente competitiva en este grupo. Entonces les comentaba que nosotros como, solamente para hacerlo corto, porque creo que lo voy a mencionar después, más adelante en la clase, el tema del lavado tiene 3 momentos para los sujetos obligados, que son los corredores, los bancos, las compañías de seguros y todos los que integren parte del artículo 16 de la ley general, que lo pueden revisar, son más empresas, básicamente es el sistema de AFP seguros y bancos. Entonces, como tenemos 3 facetas, ¿no? Que es el deber de identificación, de verificación y monitoreo. Y a nosotros los corredores nos dan la responsabilidad de los 2 primeros. De la identificación, porque hay que validar que Juan Pérez, que viene a contratar efectivamente, que dice ser Juan Pérez, es Juan Pérez y nos da su documento de identidad y nos permite identificarlo. Y la segunda faceta es el deber de verificación, ¿no es cierto? Que a través de nuestros sistemas, a través de nuestras redes, podamos hacer la verificación de la identidad de esta persona. Entonces, si dentro de esta fase nosotros encontramos que esta persona está dentro de alguna de las bases de riesgo que establece la unidad de inteligencia financiera de la superintendencia, podríamos estar frente a una situación de tener que generar una alerta inmediata a la superintendencia, porque imagínense, por ejemplo, el caso Oropesa, ¿no? Este chico Oropesa viene y a ustedes como corredores y les dice, hola chicos, quiero contratar un seguro de vida con devolución. Honestamente, podríamos dudar de la proveniencia, de la procedencia de este dinero, ¿no es cierto? Y les dice, y les voy a pagar la prima en cash. Entonces ahí hay que lanzar nuestra alerta porque puede ser una operación inusual, una operación sospechosa por el monto y además podría ser que esta persona esté dentro de la base de riesgo, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes, si bien no le pueden negar el hecho de que suscriba la solicitud, porque ustedes no son los proveedores finales del servicio, ustedes podrían permitir que firme la solicitud de afiliación, que ingrese su solicitud y comunicarlo inmediatamente tanto a la UIF como a la aseguradora. Seguramente que ustedes tienen un curso especial de lavado de activos dentro de la currícula. Me parece que lo dicta Thaisa, ¿no? Y ahí van a profundizarles mucho más acerca de las obligaciones que tienen los corredores dentro del sistema de LAFT, pero igual es necesario que sepan que el interés asegurable no solo es el motivo por el cual se contrata o la intención real de valorar el bien económico, sino que existe una conexión ya más aterrizada a la ejecución de la obligación de corredor, ¿no? Entonces es súper importante que lo tengan en cuenta. Y la causa adecuada. Entonces, ¿qué es la causa adecuada, chicos? Nuevamente, lluvia de ideas. Ay, te conoces a todos. ¿Es el aire? Sí. Ya. Sí, a ver, básicamente va enfocado, a ver, tomando un poco lo que han dicho los chicos, va enfocado a la naturaleza del bien sobre la naturaleza del riesgo que se está asegurando, ¿no? Es decir, que exista una correspondencia entre entre la naturaleza del bien que quiero asegurar y el riesgo que estoy contratando para que se cubra.
que el siniestro robo tenga relación con el asegurado. Sí, correcto. Entonces se dice que el interés asegurable va enfocado en el bien, en el bien económico, y que la causa asegura y que la causa adecuada está enfocada en el interés de la persona en contratar, de acuerdo a la naturaleza del producto, del bien, la vida, la salud que pretendo asegurar. Entonces, exacto, que subsista en el tiempo, ¿no? De hecho, hay un artículo, me parece que es el artículo 6, en la ley del contrato de seguro, que establece justamente, que recoge un poco este tema de la causa adecuada, que te dice que en caso de que desaparezca pues el riesgo, ya no habría nada que cubrir, ¿no es cierto? En el caso de que al momento de constituirse el contrato de seguro desaparezca el riesgo o se haya concretado el riesgo o desaparezca el bien, ya no habría una causa adecuada para contratar. Entonces, justamente es que concuerden y que vayan juntas de la mano el hecho de que exista un potencial riesgo y el hecho de que yo tenga un interés en proteger un bien que existe, ¿no? No sé si se entiende un poco, porque de hecho este artículo explica bastante, es clarísimo respecto a la causa adecuada. Nos dice que el contrato no puede suscribirse sobre el aire, básicamente, ¿no? Que tiene que existir un riesgo latente, inminente, que pueda suceder como no puede suceder, ¿no? Que puede concretarse como no puede concretarse, y que exista un bien al cual yo quiera asegurar. Entonces, finalmente, por ejemplo, un caso de SOAT, cuando el riesgo ya se ha concretado, existen casos, ¿no? Donde hay personas que pueden querer cometer fraude y pueden contratar un SOAT apenas ha pasado un accidente, ¿no? Y van y le quieren poner una vigencia retroactiva. En ese caso no hay una causa adecuada. ¿Por qué? Porque el riesgo ya se produjo. Entonces, estaríamos pretendiendo contratar un seguro sobre algo que ya sucedió, ya no sería un contrato aleatorio, que vamos a ver hoy por qué el contrato de seguro es un contrato aleatorio, que está, entonces, en ese caso ya no habría una situación de riesgo potencial que se pudiera o no se pudiera configurar porque ya se habría configurado y básicamente yo estaría yendo a hacer fraude a la compañía a poder contratar un seguro cuando ya no existe una causa adecuada, porque yo no me quiero, el seguro se trata de la prevención, ¿no es cierto? Entonces yo no me puedo querer proteger sobre algo que ya sucedió. Eso sería un ejemplo claro de un fraude con causa adecuada, vulnerando el principio de causa adecuada. Entonces, básicamente recuerden que tienen que concurrir los requisitos de que exista un riesgo latente, que pueda o no pueda suceder algo, y que exista y que exista un bien que yo quiera proteger, ¿no? Y eso es. No sé si queda claro. Escuché, por ejemplo, escuché que, por ejemplo, ocurre un choque y en el mismo día el cliente paga su seguro, está atrasado, pero por buena fe la compañía no podría suponer. Es que sí, puede ser Sergio, pero en ese caso lo que podemos hacer es también entender que existe una suspensión de cobertura, ¿no? Y en ese caso bastaría que el cliente pudiera ponerse al día de las primas y podría obtener la cobertura. Y claro, evidentemente no podemos presumir que el cliente quiera hacer fraude, ¿no? Tenemos que partir siempre de la interpretación de la buena fe, porque acuérdense que los principios que estamos revisando, que ya estamos terminando, es justamente el hecho de poder interpretar cada situación que les pase en base a estos pilares, ¿no? En base a estos principios. Por ejemplo, esto que nos cuenta, el ejemplo que yo les acabo de poner de SOAT, estaría vulnerando la máxima buena fe y la causa adecuada, ¿no es cierto? Porque estaría pretendiendo generar un fraude, pretendiendo generar cobertura sobre algo que no tendría cobertura porque fue negligente y no tuvo el SOAT de manera preventiva, como corresponde a un seguro. Aquí Rocío nos dice, además, eso es una sanción con el corredor, no se puede emitir un SUAT después de que es. Imagínate, claro que sí, no. Lo que sí se puede hacer es emitir con vigencia futura, ¿no? En algunos casos, pero no se puede la vigencia pasada de ninguna manera. Y ahí habría que denunciar pues al corredor también. Buenas, chicos. Por lo general, en las situaciones que les van a pasar en la práctica comercial, en la práctica de sus asesorías, es que van a ver estos principios reflejados en ciertos momentos y no necesariamente es uno el que se va un principio que va a resaltar, van a poder conjugarlos todos porque de eso se trata. De hecho, la ley
está creada en función a todo este tema. Máxima Buena Fe está enfocando en todo lo que respecta a transparencia y protección al consumidor a lo largo de la ley y los reglamentos. Causa adecuada de interés asegurable es todo el tema de prevenir el riesgo para la compañía de seguros. Si se dan cuenta, es que exista situaciones que realmente deba asegurar. Por ejemplo, el principio de mutualidad habla mucho de justamente los tiempos de espera respecto a los pagos, las suspensiones de cobertura, por qué se debe esperar, por qué se le da al cliente la opción de poder ponerse al día y tener la cobertura sin problema. Este tipo de estos principios, estos pilares van desencadenándose, van desarrollándose, mejor dicho, a lo largo de toda la ley en artículos específicos. No es que les vaya a decir que este principio está conectado directamente, pero ustedes van allá con el sentido, con las explicaciones que hemos visto, van a poder entender qué cosa está conectada con qué. Entonces es súper importante que afiancemos estos principios. A ver, Marina nos dice, también hay casos de SCTR con carta, no siniestro, piden retroactivo, pero resulta que ya tuvieron siniestro y la aseguradora tiene que cubrir. Casos de STR con carta. No entiendo mucho la pregunta de Marina. Marina, ¿nos puedes precisar, por favor, tu consulta? Y Juan Manuel nos dice cuál es el fin de la cobertura retroactiva. Ah, bueno, es una infracción, claramente, ¿no? O sea, no debería suceder. La finalidad, más que una cobertura retroactiva, el asegurador en este caso está siendo víctima de un fraude de esta persona que ha sido autor de un accidente y para que desaparezca justo la causa adecuada, va y contrata un SOAT y alguien, no sé si un corredor o una aseguradora, le permite emitirlo con vigencia retroactiva. De modo que se entienda que este accidente estaría cubierto con el SOAT, pero no es que haya una cobertura retroactiva, sino más bien una contratación simulada de manera retroactiva para que este accidente estuviera cubierto. Sí. Bueno, mientras Marina nos cuenta aquí un poquito, podemos ir avanzando a... Pasamos entonces al contrato de seguro, que es el core de esta clase. Lo anterior ha sido una previa, una presentación para que afiancemos todos y recordemos todos y aclaremos todos de qué se tratan los principios, ¿no? Recordar un poco la figura del seguro. A ver, Marina nos dice, póliza retroactiva de SCTR con carta indicando que solo exportemos a... No, de ninguna manera, no, no. No, claramente, mira, yo sé que esta es una práctica, entre comillas, generalizada, pero lo malo está tendiendo a normalizarse, Marina. Y hoy con los temas de buen gobierno corporativo y con los temas de auditorías que ya se vienen con los nuevos reglamentos que van a salir para los corredores, de ninguna manera me prestaría a colaborar con una situación de este tipo. No. No se predatean contratos, no se predatean pólizas, por favor no lo hagan porque luego ustedes pueden estar involucrados en responsabilidades administrativas y económicas. Así que, por favor, o en todo caso, Marina, yo te recomiendo que si no tienes ahorita el poder de decidir sobre ese contrato, sobre ese negocio, dejes muy marcada tu posición frente a la negativa de poder hacer esta figura, ¿no? De poder desarrollar este negocio. Yo siempre recomiendo que cuando uno no está en la potestad de decidir sí o no, cuando uno no está en el nivel más alto de decisión, siempre dejen, por favor, su oposición sustentada, sus posibles escenarios de consecuencias, porque esto a la larga puede ayudar a la persona que toma la decisión a reflexionar y simplemente que sea un disuasivo, ¿no? Importante. Y finalmente también te ayuda a ti a cubrirte sobre responsabilidades que te pueden a futuro pretender imponer, ¿no? Entonces, sí, ténganlo en cuenta, siempre documenten sus no y sustenten por qué no, ¿no? Y también recomiendo, porque hoy en esta nueva profesión que todos van a tener, chicos, la verdad es que es un negocio de confianza 100%.
Entonces, si por ahí algún cliente dice, oye, no, mira, Madrina me recomendó, yo podía hacer esto, y al final no tuve cobertura. Y luego a esa cliente le cuenta a otra y a otra, porque ustedes saben que las recomendaciones boca a boca en este tipo de profesiones son bien importantes, ¿no? Entonces te pueden construir una red muy grande de contactos o te pueden destruir también. Entonces, que vean su profesionalismo en todo momento y que puedan simplemente que puedan recomendarlas porque ustedes están haciendo, recomendarlos porque ustedes estarían haciendo una asesoría responsable y diligente, ¿no? De acuerdo al marco de la norma. Bueno, entonces entramos al contrato de seguro, chicos. A ver, vamos a ver qué nos dice la norma sobre el contrato. Entonces, la ley del contrato de seguro, la ley 29946, nos dice que en su artículo 1 nos dice que el contrato de seguro es aquel por el cual el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. ¿Qué tal? Clarísimo la redacción, un poco confusa. ¿Qué dicen? Ay, Flores nos dice, le dio una carta de no siniestraliente. Ya, buenísimo. Aquí he resaltado un poco las partes importantes de la definición que nos propone la ley del contrato de seguro. Y nos dice que, bueno, nos identifica un poco las partes, ¿no? Nos dice que hay un asegurador, nos dice que hay un asegurado en la parte, en la penúltima línea, nos dice que tiene que haber un cobre prima y y nos pone, nos dice también que está la obligación de indemnizar y nos dice que siempre y cuando el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, ¿no? Entonces nos pone también la condición ahí al medio. Entonces es un poco lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a desagregar un poco los conceptos de la ley, la definición de la ley, dentro de un periodo establecido, correcto. Esa faltaría, ¿no? Que es la vigencia. Sí, hoy vamos a hablar también de una de las características del contrato, que es el plazo. Sí, Juan Manuel, perfecto. No funciona. A ver. Aquí. Ya. No, la anterior. La... ¿Esta? Esta es, ¿no? Sí, eso es. Ya, sí, esta. Bueno, una de las principales características del contrato de seguro es que se celebra por adhesión. ¿Alguien sabe qué es un contrato por adhesión, chicos? ¿Qué significa un contrato por adhesión? Un ejemplo de contrato por adhesión, a ver. A ver, los que son competitivos. Buena, Nancy. A ver, tendría que poner mis lentes. Ajá. Sí, muy bien, Raúl. Ejemplos, ejemplos. En la vida diaria, chicos, en su casa, hoy ustedes pagan contratos por adhesión. La luz, muy bien. La luz, el agua. Muy bien. Entonces, sí, justamente un contrato por adhesión es aquel, el cable también, que ahora te lo venden de tres, ¿no? Tres servicios. Bueno, el contrato por adhesión justamente es aquel donde no interviene la parte más chica, la parte más débil para negociar. Es un contrato que no ha sido, que no ha pasado por una redacción conjunta, que no ha pasado por una negociación previa, ¿no? Salvo en
aquellos casos donde, por ejemplo, sí se permiten negociar con excepciones o con cláusulas especiales, que podría ser en el caso, por ejemplo, de una póliza corporativa, ¿no? Muy grande, de grandes riesgos, donde pueda estar sujeta a una negociación donde la contraparte no sea la parte débil, ¿no? Sino que pueden ir de igual a igual con una compañía aseguradora, por ejemplo, una gran exploración minera o, por ejemplo, una gran construcción, etcétera. En esos casos puede que el contrato no sea por adhesión, sino que esté sujeto a negociación. ¿Y por qué son por adhesión también? Porque los contratos deben estar inscritos de manera previa a su circulación y al inicio de su comercialización, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cómo se llama el registro donde se inscriben las pólizas? Mm, muy bien, una de las partes solo se adhiere. Se inscribe, chicos, chicas, en el registro de pólizas y notas técnicas de la superintendencia. En ese registro, ustedes de hecho pueden acceder hoy a la página web de la superintendencia y validar todos los tipos de seguros que hoy están en circulación en el Perú, autorizados por la superintendencia. Entonces ahí pueden identificar cómo están registrados. Normalmente se guían por unos códigos de acuerdo al ramo. Por ejemplo, los seguros de vida empiezan con BI y se coloca el nombre, el correlativo de acuerdo a lo que le va correspondiendo a la serie, ¿no? Entonces están divididos por tipo de ramo, están divididos por, y se indica la compañía, se indica la moneda en la cual se cobran, y entonces, ustedes pueden acceder hoy a través de la ruta, me parece que entran a la web de la superintendencia, entran al sistema de seguros en el banner izquierdo y pueden ver pólizas que están comercializadas hoy en el mercado, ¿no? Entonces dan clic y pueden buscar por criterios de búsqueda, por ejemplo, pueden poner vida y se despliegan todas las condiciones. Los mismos, estos mismos contratos son los que terminan suscribiendo, pues, los asegurados. Entonces, les contaba, ¿por qué son además por adhesión? Porque estos contratos ya están previamente inscritos y básicamente lo que podría ser materia de personalización son los campos que se exige para poder asegurar la persona, las declaraciones de salud y algunas excepciones que se pacten de acuerdo a cláusulas especiales o cláusulas particulares dentro de la contratación, ¿no? Pero básicamente es esto, justamente pues una parte acepta las condiciones absolutas de una de las otras, de la otra parte, que es la parte que tiene mayor acceso a la información, y de hecho les voy a comentar hoy día acerca de eso, de la asimetría informativa. Y la idea es que, bueno, si pues aceptamos, obviamente previo revisión, previas preguntas a su asesor, a su corredor o a la misma compañía aseguradora, y finalmente se termina por suscribir el contrato, ¿no? Entonces, esto implica que sea un contrato por adhesión, que creo que todos lo tenían clarísimo. Entonces, no se olviden que pueden consultar las pólizas que están inscritas hoy en el mercado peruano en el registro de pólizas y notas técnicas de la superintendencia, y ustedes pueden acceder a través de la web de la superintendencia en el banner izquierdo. Entonces, la siguiente característica del contrato de seguro es la bilateralidad, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sea bilateral? Que hay 3 partes, 4 partes, 2 partes. ¿Quiénes suscriben el contrato? Muy bien. Y tengo una duda, chicos, que me atormenta y quiero que me ayuden. ¿El corredor es parte del contrato de seguro? En el caso intervenga un corredor, ¿el corredor es parte del contrato de seguro? Ajá. Oye, este equipo está más, ¿no?
que el anterior, de verdad, del anterior, la anterior clase me decía, sí, porque, ahora les digo, a ver. ¿Y por qué figura en la póliza entonces? ¿Por qué figura en la póliza el corredor? Buena. Bueno, chicos, los veo muy preparados, la verdad. Estoy segura que van a rendir un súper examen. Bueno, les contaba pues que el corredor, que esta duda siempre está, ¿ya? Siempre me la preguntan y siempre existe en el aire, porque definitivamente cuando alguien ve en un contrato que participan 3 personas, piensa que esas 3 personas son las que son parte del contrato. 3 personas, el asegurado, la aseguradora y el corredor. ¿Qué dice Sergio? Dice que nos exonere. Ya tampoco se pasen. De hecho, lo importante de la bilateralidad es que existen obligaciones de ida y vuelta, ¿no? Entonces yo les comentaba esta bromita del corredor, ¿por qué? Porque algunas personas piensan que el corredor es parte integrante del contrato solo por el hecho de figurar en el contrato. Claramente no todos los seguros son contratados a través de un corredor, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso no le queda dudas a muchas personas, pero hay algunas personas que sí se cuestionan acerca de la participación o la intervención del corredor. Y es justamente lo que decía alguno de sus compañeros, creo que fue Juan Manuel, que decía que es por disposición de la superintendencia que el corredor tiene que estar debidamente identificado. No solo que esté, que se indique su domicilio, que se indique su RUC, que se indique su denominación social completa, su número de código inscrito en la superintendencia y además que esté la comisión presente, ¿no? Que se explique cuál es la comisión que este corredor recibe de parte de la aseguradora por la intermediación que está llevando. Sí, Sergio, si contrata de manera directa, está clarísimo que el contrato no va a incluir al corredor, ¿no? Y que simplemente va a ser tú con la Positiva, tú con RIMAC, tú con Pacífico, suscribiendo el contrato solo. Pero justo la duda de muchas personas es, ¿qué pasa? ¿Por qué no es parte si es que está en el contrato mencionado, ¿no? Entonces, justamente por el hecho de que intervenga un corredor, no se pierde la bilateralidad, no se convierte en un contrato trilateral. El corredor no tiene obligaciones dentro de este contrato, pero sí tiene obligaciones, distintas obligaciones que creo que las vamos a ver en la clase siguiente, el siguiente sábado, ¿no? Que es gestión de corretaje, que les voy a contar un montón acerca de todo lo que les espera en este mundo de ser corredores de seguros. Entonces, dicho esto, por si acaso, por si alguna vez a alguien les hace esta pregunta, seguramente alguien que no esté en el sistema de seguros les puede hacer esta pregunta. Entonces, ustedes tienen que decir que no, que justamente la bilateralidad no se pierde porque exista un corredor al medio, de ninguna manera, ¿no? Entonces, el contrato sigue siendo bilateral, donde tiene dos obligaciones principales. ¿Quién sabe las obligaciones principales que existen de una parte y de la otra? A ver. Marina, vamos, vamos. Ah, Sergio, te la perdiste. El café. Ya, eso es de la aseguradora. Ahí pregunté cuáles eran las obligaciones, la obligación principal de cada una, del asegurador y del asegurado. Muy bien, Caleb. Perfecto, eso es. Tal cual. De un lado, ¿no es cierto? Tenemos la obligación principal, que es pagar la prima. Sin eso, no hay forma de que se configure el contrato. Y de la otra es indemnizar. Indemnizar de acuerdo a las condiciones de la póliza, indemnizar de acuerdo a la contratación, indemnizar es la obligación por excelencia de la aseguradora. Claramente, no en todos los casos, claramente de acuerdo a lo que indique nuestra póliza y de acuerdo a lo que indiquen las exclusiones aceptadas por el contratante o por el asegurado. Pero en el fondo es pagar prima e indemnizar. Esta pregunta es un poco recurrente en los exámenes, así que por si acaso ahí
Les voy dando un dato. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 1 de la ley? Nos dice que el contrato de seguro es aquel por el cual el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima, ahí está, y para el caso en que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital o renta. De hecho, he tomado justamente la definición del contrato de seguro porque es ahí donde se establecen las dos obligaciones básicas para cada uno. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto, chicos. Vamos, dos características. Entonces, creo que toca esta. Ahora vamos a la naturaleza consensual, ¿no? Que es la siguiente característica. ¿De qué se trata la naturaleza consensual? ¿Alguien me explica? Que me olvidé. Ayúdenme a entender de qué se trata la naturaleza consensual, chicos. A ver si me responden mejor que el otro grupo. Cuando se gradúen me van a matar, ¿no? Sí. Esto le va a firmarlo. Sí, Raúl, muy bien. Percy, sí, lo tuyo complementa, de hecho. Más que no está obligado a firmarlo, es que no necesitas la firma para que se concrete. Bueno, sí, Raúl ahí tenía un poco razón. Dice, basta el consentimiento de ambas partes, ¿no es cierto? Y es justamente lo que contempla el contrato. Es que no necesita que se haya emitido una póliza de por medio ni que se haya cobrado la prima necesariamente para que el contrato ya se entienda por existente, ¿no? De hecho, es bien importante tener en cuenta esto también en los contratos de comercialización a distancia. ¿Cuáles son los mecanismos de comercialización a distancia, chicos? Que se usan hoy todo el tiempo, todo el día. Y comercialización a distancia. Sí, muy bien. Ya, chicos, entonces, justamente la idea de la naturaleza consensual es que es una obligación, es una característica que nos dice que el contrato queda suscrito, queda celebrado con el consentimiento de ambas partes, aunque no se haya emitido la póliza. ¿Por qué? Porque habitualmente emitir la póliza toma cierto tiempo, ¿no? En los seguros más tradicionales toma un tiempo para emisión, que son más o menos 3 días, entre que la póliza es entregada, la solicitud es recibida, que se analiza la DPS, etcétera. Entonces ahí demora un poco el tema de la emisión. Ni efectuado el pago de la prima, ¿no? Entonces, no importa si no se ha emitido la póliza ni se ha pagado la prima, no afecta el carácter consensual del contrato posponer el inicio de la cobertura. Esto nos dice el artículo 4 de la ley del contrato de seguro y de lo que trata un poco es de flexibilizar el inicio de la vigencia de un contrato. Lo que trata es de destrabar un poco la parte burocrática de un contrato y finalmente que el asegurado siente que existe una protección. Pero existe otra obligación, otro artículo dentro de esta ley que hace un poco el paralelo respecto a esta obligación, que es el tema de la solicitud no vinculante, que lo vamos a ver más adelante. Entonces yo les comentaba el hecho de que esta naturaleza consensual aplica perfecto para los casos de contratación a distancia, de comercialización a distancia, ¿no es cierto? Donde un corredor o una compañía de seguros o un comercializador puede ofrecer los productos de seguros a través de distintos canales como el telemarketing, como el mail, como el internet, etcétera, y que finalmente terminen por configurarse las aceptaciones del cliente a través del audio de contratación y finalmente no se emite en ese momento una póliza. No es que
se cuelga la llamada y se emite necesariamente la póliza porque de repente hay riesgos que se tienen que validar previamente. Entonces, lo que busca esta norma es que una vez que se acepta la oferta, digamos, se entiende que el contrato queda celebrado. Entonces, ¿qué alternativas tiene el cliente para de alguna manera poder romper este vínculo que ha iniciado con la aseguradora? Claramente los seguros son de vigencia anual habitualmente, ¿no? Entonces el cliente puede al día siguiente resolver el contrato de seguro y para esto también tiene el derecho a arrepentimiento como un paraguas bien importante para que pueda romper un poco esta vinculación que acaba de generar con la aseguradora. Y como les comentaba, existe un contraste a este artículo que básicamente lo que hace es tomar ya al asegurado e incorporarlo dentro de la esfera de responsabilidad de la aseguradora, ¿no? Pero recuerden que existe un plazo a través del cual la aseguradora puede decir si acepta o rechaza el riesgo. ¿Recuerdan cuál es ese plazo? Es 20 días, 30 días, 15 días. ¿Alguien lo recuerda o lo sabe? Muy bien, Mercy. Efectivamente, ¿no? Está bien que exista la naturaleza consensual. Perfecto. El contrato se encuentra configurado sola con la manifestación de voluntad y la aceptación de las partes. Yo, aseguradora, te propongo una prima, te propongo esta póliza y tú decides aceptarla y contratarla. Sin embargo, yo como aseguradora tengo aún 15 días para poder decidir si tu riesgo es aceptado de acuerdo a mi política de asegurabilidad o no es aceptado. Entonces, dentro de esta definición es justamente el espacio que tiene la aseguradora para comunicar al asegurado y decirle, no, ¿sabes qué? De acuerdo a las características que me has declarado en tu DPS, la verdad es que no puedo asegurarte. Y te emito una carta de rechazo, ¿no? De no aceptación del riesgo. Entonces, Javier Sergio nos cuenta, ¿es posible disolver o anular por parte del asegurado un seguro que el banco tomó, como en el caso de un leasing de 3 años? Muchas veces los bancos obligan a tenerlo con el banco. Esto es una, o sea, a ver, para empezar, de hecho, es una práctica comercial conocida, pero siempre puedes tú como asegurado o como titular de un producto activo o pasivo del banco, puedes tú proponer una compañía aseguradora distinta. De hecho, justamente es una práctica prohibida el hecho de sesgar a una sola empresa o ponerla como única empresa con la que puedes contratar. Tú siempre vas a poder dar alternativas frente a lo que te propone el banco como aseguradora. Y me dices, es más, a veces toman pólizas sin consenso del cliente de manera automática. No, claro que no, eso no es legal. Mientras tú no firmes nada, no es legal. Lo que sucede es que existe bastante todavía desconocimiento respecto a las acciones que uno puede tomar frente a un banco y frente a una aseguradora, ¿no? En este caso uno se confunde un poco entre cuál es el producto del banco y cuál es el seguro, y en estos casos los seguros tienen una regulación especial, específica, y básicamente ustedes tienen que tomar acción como futuros asesores frente a este tipo de situaciones, porque que todos lo hagan no significa que esté bien, que esté masificada la práctica no significa que esté bien. Entonces, si metemos un poco de foco a restringir o cuidar que estas prácticas no se hagan o que finalmente las entidades financieras den alternativas, estarían haciendo algo bueno, ¿no? Algo positivo para el mercado, para que se difunda un poco la confianza mucho más en el mercado. De hecho, existen justamente por este motivo es que existen los endosos. O sea, una compañía de seguros puede tener contigo, una entidad financiera puede tener contigo un producto activo, un préstamo, un leasing, y finalmente tú puedes contratar con otra compañía distinta a la de ellos y se produce un endoso, que es un cambio justamente de las condiciones que ellas te están pensando, ¿no? Que ellas te están planteando. ¿Qué dice Sergio? Contratado, ok. Bueno, entonces queda claro el tema de la naturaleza consensual, chicos, y recuerden que existe siempre esta salida que tiene la compañía respecto a los 15 días, ¿sí? Es bien importante que lo tengan en cuenta y el cliente, por otro lado, siempre va a tener el derecho de arrepentimiento también a su favor, ¿no? Sobre todo el derecho de arrepentimiento
funciona muchísimo con las situaciones de la venta realizada por comercializadores, ¿no? Porque se entiende pues que los comercializadores que tienen un contrato suscrito con las aseguradoras, finalmente realizan una venta bastante push, de bastante presión hacia el cliente, y dado esto, el cliente finalmente termina convencido de una posible necesidad que no realmente tiene una necesidad de cobertura, y finalmente se le genera pues esta venta, y el cliente o el asegurado termina diciendo, pero yo realmente no quería contratar esto. Entonces justamente por eso es que el derecho a arrepentimiento existe, para que uno pueda decidir, no, ¿sabes qué? Yo no quise contratar esto, no sé qué me pasó en ese momento, me dejé convencer y voy a resolver este contrato. Y tiene unos efectos bien interesantes y unas condiciones también bien interesantes que las vamos a ver casi al final de la clase. Entonces, ¿qué más? Otra característica es el tema el hecho de que es un contrato aleatorio. ¿Qué significa que sea un contrato aleatorio? Aleatorio, ¿qué significa? Vamos, chicos. Ay, no, pero tengo agua aquí. Qué calor. ¿Se paró el aire? Muy bien, Percy. Muy bien, Raúl. Que no hay certeza, ¿no es cierto? Que está sujeto al azar. Es decir, que puede o no puede suceder. Que puedes ser la persona más afortunada, nunca enfermarte, nunca chocar tu carro, nunca han entrado a tu casa, nunca te roban, nunca nada. O puedes ser la persona más piña y puedes tener un choque, te chocaron, pueden robarte alguna parte del carro, el carro completo, pueden entrar a tu casa, puede darte alguna enfermedad. Para cubrir todas esas situaciones es que justamente se hace el tema de los cálculos actuariales, ¿no? Como les comentaba a los inicios de la clase, el hecho de que exista un fondo común no quiere decir que todos finalmente de manera indiscriminada van a poder disponer de este fondo común, sino que existen ciertos parámetros que se hacen calculando a través de los cálculos actuariales, como les contaba, para poder estimar cuál es la prima necesaria que se debe cobrar finalmente al asegurado para cubrir todas estas posibles situaciones del azar. Justamente el hecho de que sea aleatorio implica pues que tengan que estar sujetos a condiciones accidentales, ¿no? Y que no estén previstas dentro de la esfera de dominio, la esfera de conocimiento del asegurado. Entonces, eso es muy importante, y si se dan cuenta, conecta también con la causa adecuada. Entonces, me interesa que se queden con el concepto aleatorio, que se queden con las palabras clave como azar, como accidental, como no previsto, y ese tipo de situaciones. Claro, puede ser el caso fortuito, fuerza mayor, desconocimiento de la contingencia. Exacto, José. Connie nos dice, los contratos aleatorios se definen como aquellos en los que no existe una equivalencia de prestaciones entre los contratantes. Entonces, la idea es, Raúl nos dice que no se tiene certeza de que se concrete el río. Justamente, sí. Ah, están todos los sonidos acá. ¿Sí se escucha? Ya. Entonces, aleatorio, ¿por qué? Porque puede como no puede suceder, ¿no? Lo que les he venido contando hace un rato, que finalmente importa mucho que el asegurado no tenga la posibilidad de prever esta situación. Entonces queda claro el tema de que son aleatorios, de por qué es aleatorio. Ya, perfecto. Avanzamos entonces. ¿Y por qué es oneroso, chicos? ¿Por qué decimos que un contrato de seguros es oneroso? No significa que sea caro, Percy.
Exacto. ¿Cuál sería la contraprestación de que sea de que no sea oneroso? ¿Cuál es el antónimo? Sería gratuito, ¿no es cierto? Exacto, muy bien, Percy. Entonces, Percy está ahí con su diccionario de sinónimos y antónimos. Muy bien. Entonces, justamente, ¿no? Es oneroso porque tiene un costo, que esto se relaciona con el tema de las características básicas del contrato y las obligaciones de cada de cada una de las partes, que es el hecho de que uno tenga que pagar una prima a cambio de la expectativa de una cobertura o de una indemnización. Entonces, es oneroso porque no es gratuito, es oneroso porque cuesta. ¿Qué significa que sea nominado? Nominado al Oscar, ¿no? ¿Qué significa que sea nominado? Mm, ajá. Bueno, nominado básicamente es porque permite la identificación de las partes dentro del contrato, permite saber quiénes son los sujetos obligados para cada frente, ¿no? Tanto para quienes van a brindar la contraprestación, van a brindar la prestación, es decir, la indemnización, y tanto para quienes van a ser cubiertos bajo este paraguas. Entonces, nominado significa que tiene identificación de los entes que trabajan dentro de el, que van a estar dentro de la cobertura. Puede ser verbal, un contrato de seguro, de hecho el hecho de que sea verbal o escrito, tiene que ver con la modalidad de contratación más que con la configuración del contrato, porque la norma nos habla de la prueba del contrato, que la vamos a ver más adelante. Y la norma nos dice, la norma es flexible y nos dice, existen distintas formas de probar el contrato. La principal o la más común es la escrita. Sin embargo, se aceptan otro tipo de métodos o de mecanismos para probarla. Por ejemplo, un contrato verbal podría ser un contrato vendido a través de comercialización a distancia, ¿no es cierto? Porque yo no firmo nada en ese momento y simplemente mi aceptación, que queda registrada en el audio de la venta, en el audio de la contratación, es la que da el ok para que procedan a mi análisis y al cargo de la prima. Entonces, en principio, un contrato podría ser verbal, tomando como referencia este tema de la comercialización a distancia. Sin embargo, como les contaba, la prueba del contrato, según la norma, es por escrito principalmente y se aceptan otros medios de prueba. Por favor, un ejemplo, José. Un ejemplo de nominado. Bueno, un contrato común y corriente que tiene la identificación de quién es el contratante, es decir, el responsable del pago, quién es el asegurado y quiénes van a ser los beneficiarios. Es básicamente, acuérdate que estas características no tienen una finalidad, digamos, de generar un, ¿sí? Ya. No tienen la intención de generar algo nuevo, no son conceptos disruptivos, simplemente es un análisis de cómo está concebida la estructura de un contrato de seguro. ¿Me muevo? Ya, de cómo está concebida la estructura de un contrato de seguro y por qué tiene estas características, que básicamente, si se dan cuenta, son características que nos han hecho reflexionar acerca de lo que nosotros ya sabemos que es un contrato, ¿no? Porque claramente no se puede contratar un seguro para algo que se sabe que va a pasar, porque claramente sabemos que un seguro va a tener un costo. Y nominado porque claramente sabemos que va a tener una identificación de quiénes son los sujetos que van a estar protegidos y quiénes son los sujetos que están obligados dentro de este contrato. Y naturaleza consensual habla de que existe, pues tiene que haber una aprobación, una aceptación de las partes para participar, para ser parte de este contrato. Entonces, básicamente, esto sería el tema del análisis. No hay que romperse mucho la cabeza con esto porque son criterios que se han abstraído de la figura misma del contrato más que ser algo novedoso, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea de tracto sucesivo, chicos? Aquí hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Los seguros de salud, por ejemplo. ¿Qué significa que sea de tracto sucesivo?
progresivo, muy bien. Prestaciones sucesivas, ¿no? Prestaciones continuas. Muy bien, Connie. El trato sucesivo implica que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado. ¿Sí? Y además que necesariamente estarían obligadas las partes a que estaría abierta la opción a que pueda tratarse de prestaciones recurrentes dentro del periodo de vigencia, ¿no? Es decir, que no es que hoy tienes un siniestro, ocurre el siniestro y se anula el contrato, no es necesariamente así. Entonces conlleva prestaciones sucesivas. ¿Y qué significa que sea a plazo? Que es una de las observaciones que alguien del equipo nos hizo al inicio cuando hablamos de la definición del contrato de seguro, ¿no es cierto? Que implica una vigencia definida. La vigencia habitual es de un año, ¿no es cierto? Y bueno, pueden hacerse vigencias por lo que dure una obra, pueden hacerse vigencias por lo que dure una carga, pueden hacerse vigencias por lo que dure un viaje en aviación, etcétera. Los contratos convencionales habitualmente es de un año, ¿no? Y es obligatorio ese año, chicos. Yo a mi cliente le tengo que decir, no, tienes que quedarte ese año de todas maneras, como sea. Tienes que permanecer, si no, te penalizan. Ese año, salvo que haya firmado algo en contrario, ¿no? Connie nos dice, a plazo es un contrato no normalizado entre dos partes para comprar o vender un activo. Connie me parece que es abogada, ¿no? Está ahí con todas las fijas, con unas definiciones bien dogmáticas. Entonces, chicos, Javier, no a mi pregunta. Ya, sí, yo contaba que justamente ustedes pueden decirle al cliente, mira, tienes que respetar este plazo definido, este plazo, esta vigencia anual y no puedes salirte del contrato. ¿Existe una restricción específica para que el cliente deba permanecer un año fijo de todas maneras? Salvo que lo firme así, ¿no? Salvo que tenga algunas condiciones especiales. Pero en principio, no. En principio hay libertad de salida. En principio ustedes pueden resolver el contrato en cualquier momento. Entonces, queda claro el tema del plazo. Las condiciones son cambiantes. Ok, termino con características, ¿no? No me queda claro el trato sucesivo. William, sí, se trata, es una característica que nos define el, la figura del contrato de seguro, que en principio te dice que las atenciones que tú vayas a tener dentro de la cobertura son, pueden ser recurrentes dentro del plazo de vigencia, dentro del plazo que dure tu póliza. Por ejemplo, te chocas hoy, te cubren, a los 6 meses te chocas y te cubren, o tienes prestaciones de salud, por ejemplo, vas a la clínica hoy por un tema intestinal y luego vas a la clínica por una migraña y luego por un accidente, entonces las prestaciones tuyas son sucesivas, así como la prestación que tú tienes que darle a la compañía también, ¿no? Que la prima, bueno, habitualmente se fracciona, pero también puede ser pagada una vez al año, ¿no? ¿Quedó claro, William? No leo bien. Es decir, que existan continuidad en las prestaciones. No, claro, o sea, a ver, dentro de esto acuérdate que es una figura abstracta que definimos como características, ¿no? Todo esto va a ser enmarcado siempre en lo que tu póliza, lo que tu cobertura, la cobertura que contrates va a tener que decir de manera específica. Entonces, no es que si existe, claro, no es que exista un pare dentro de la relación, es continuada hasta de inicio a fin, desde el inicio de la cobertura hasta el final de la cobertura. No es que exista una coberturas ilimitadas o prestación o atenciones ilimitadas, no,
Significa que tú tienes la posibilidad de acceder a ellas de acuerdo y siempre a los parámetros que te pinte la póliza, pero la idea es que no, el objetivo de esta característica es graficar un poco que no a la primera, no al primer siniestro necesariamente van a resolverte el contrato, ¿no? Esa es un poco la idea, es decir, que la compañía de seguros toma tu riesgo en la expectativa de que ojalá no te pase nada, pero que puede pasarte y que puede ser ese cliente siniestroso que trae 3 choques al año, ¿no? Entonces, esta característica es un poco, refleja el deber de la aseguradora de mantener prestando el servicio de acuerdo a lo que indique la póliza. Ya, perfecto. Entonces, vamos con la legislación que aplica este curso. En realidad, el fondo del día de hoy, lo que vamos a ver es la ley del contrato de seguro. Los reglamentos de la superintendencia que fueron emitidos en el año 2013 los voy a mencionar a manera bastante genérica porque me parece que son materia de curso de normatividad también, entonces ahí profundizamos mucho más. El día de hoy vamos a ver lo que implica la ley del contrato de seguro y cómo se complementa con los otros reglamentos. Entonces, vamos a empezar. Solo quiero saber la hora del break para no perderle la acción. Ya. Entonces, todos han podido, chicos, ver la ley del contrato, la han tenido alguna vez en sus manos, han podido revisar sus alcances. ¿Todos la han visto alguna vez? ¿Todos la conocen? ¿Se la han descargado? ¿Saben de qué trata? ¿Cuándo fue emitida? ¿Cuándo fue publicada? ¿Cuándo inició vigencia? Porque hay dos momentos, ¿no? Cuando fue publicada y cuando empezó a regir, cuando empezó vigencia. 2013, sí, en el 2013 empezó a regir y fue publicada en el año 2012. Correcto, Elizabeth, muy bien. Y a las compañías de seguros les dieron un plazo razonable para poder adaptarse a las, a las nuevas disposiciones que traía consigo la ley, ¿no? Nos traía mucho orden, mucha transparencia, enfocaba mucho en en proteger al consumidor frente al excesivo transcurso de los plazos, como nos mencionaba Marina al inicio de la clase, ¿no? Hacía una reflexión acerca de por qué los plazos eran tan largos, y eso lo vamos a ver en el reglamento de gestión y pago de siniestros. Y bueno, la idea de la ley tomó muchísimo tiempo, me parece que se gesta desde el año 96 y toma mucha referencia a la ley del contrato de seguro de España, que finalmente toma bastantes conceptos de esta ley. Y uno de los principales aportes es que fija un poco los contenidos mínimos de las pólizas, eh, incluye también la participación del corredor, toma los principios que hemos visto claramente y tiene algunos alcances respecto a los siniestros, nos habla de las declaraciones inexactas, qué pasa en el caso de que se suspenda tu cobertura, qué pasa en el caso de que incumplas los pagos. Se ponen distintas situaciones del día a día que habían sido ya eh, abordadas a través de algunos reglamentos o de precedentes de observancia obligatoria que van emitiendo las autoridades o los reguladores, pero finalmente la ley concentra, o su objetivo es concentrar de manera general todas las figuras legales que aplican al sistema de seguros. Entonces, vamos a ver un poco, quería contarles un poco acerca de la necesidad de que exista esta ley, ¿no? Y es justamente
a ver, yo siempre digo, ¿no? Que si es que todos los participantes de un mercado o de una dinámica comercial se portaran bien, no existiría la necesidad de emitir reglas que restrinjan su accionar, ¿no es cierto? Sin embargo, a raíz de que existe este mercado, de que nuestro mercado es un mercado de letra chica, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sea un mercado de letra chica? Que es un mercado que registra pues disparidades, que registra, como yo les cuento siempre, la asimetría informativa. ¿Y a qué se trata la asimetría informativa, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, correcto, Wilfredo. ¿Qué más? ¿Qué significa el mercado de la letra chica? Yo creo que ya se durmieron. Ya está en break. Con sorpresa si no lees. Sí, correcto. Al igual que la banca, ¿no? Nuestro mercado también se ha visto bastante mellado por prácticas comerciales o no necesariamente intencionales, sino descuidos o negligencias también que pasan y que hacen que hayan entendimientos distintos respecto a condiciones establecidas en las pólizas. Entonces, justamente lo que dicen ustedes, ¿no? La idea es que como hay agentes del mercado que se portan mal, existe regulación para este tema. Es el fondo de por qué existe regulación en algún sistema comercial, ¿no? Entonces, la idea es tutelar los intereses colectivos, los intereses de los usuarios de los seguros, de los productos de seguros, y finalmente que puedan convivir adecuadamente bajo las reglas de juego establecidas por la superintendencia estos agentes, ¿no? ¿Y quiénes son los agentes? Somos los corredores, somos las aseguradoras y son los asegurados. Entonces, lo que yo les quería comentar sobre el contrato de seguro es que básicamente establece muchos cánones de transparencia para la dinámica comercial de los seguros, ¿no? Y para la dinámica de atención, no solo nos regula la parte de la venta, sino nos regula la parte de la postventa, ¿no? Nos habla un poco de la atención que debemos hacia el asegurado antes, durante y después del contrato, ¿no? Y esto es un tema súper importante que lo tienen que tener en cuenta porque nuestra labor, nuestro rol de corredor, si bien no está desarrollado a plenitud, muy poco, la verdad, en la ley del contrato de seguro, lo importante es que sepan que nuestra participación como corredor siempre es antes, durante y después del contrato. Esto nos brinda. Después del break les voy a comentar un poco más de esto y cómo participamos nosotros a romper la simetría informativa eh, dentro del mercado, que caracteriza a nuestro mercado lamentablemente, ¿no? Que aún caracteriza. Y sé que hay muchos esfuerzos que están haciendo varias compañías de seguros y los gremios para poder difundir una cultura más clara, una cultura de transparencia, pero igual existen aún situaciones donde priman las ambigüedades y hay que utilizar pues las estipulaciones a favor del asegurado, ¿no? Y otro tema es los mecanismos de solución de controversias, que los hemos abordado hoy más temprano, de manera adelantada, pero que igual vamos a reforzarlos un poco el día de hoy. Entonces, creo que podemos ir al break y seguimos para retomar las ideas, para no cortar. Ya, chicos. Muy bien, Juan Manuel. Empresas especializadas. Sí, claro, y muchos mercados, ¿no? Ya, listo. Entonces nos vemos después del break. Ya, ya desconecté la camarita. Me duele la garganta también.